En conmemoración del 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez, le damos la más cordial bienvenida desde esta sala que precisamente lleva su nombre, donde semana a semana sesionan los magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Mi nombre es Alejandro Cancino y esto se llama Justicia.tv. Comenzamos. En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, dio a conocer el pasado miércoles 14 de marzo a la sociedad tamaulipeca un recuento de acciones emprendidas para el fortalecimiento, la dignificación y la consolidación de la impartición de justicia en nuestro Estado. Así, el Informe de Labores 2017 del Poder Judicial del Estado se constituye como un documento en el que se plasman las iniciativas y actividades instrumentadas para asegurar una administración eficiente, impulsar la innovación tecnológica, prever una planeación estratégica, optimizar la infraestructura y los espacios físicos, además de garantizar la capacitación y especialización permanente de los servidores judiciales. Con el testimonio del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, así como autoridades de los tres órdenes, representantes de la sociedad civil y público en general, se pormenorizaron los logros y avances alcanzados durante el primer año de gestión del magistrado Ortiz Renán. El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, conmemoró el Día Internacional de la Mujer a través de la conferencia Los Derechos Humanos de las Mujeres de la Legislación a la Práctica, con la participación de la doctora Josefina Guzmán Acuña, doctora en Educación Internacional y responsable del programa de género de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se celebró este programa especial al que fueron convocados los servidores públicos del primer distrito judicial. Así, el pasado 7 de marzo se ofreció dicha conferencia en el auditorio del Poder Judicial, con la presencia de la consejera Elvira Vallejo Contreras, los consejeros Raúl Robles Caballero y Ernesto Meléndez Cantú, el secretario ejecutivo del Consejo Arnoldo Huerta Rincón, así como servidoras y servidores de áreas administrativas y jurisdiccionales. El Poder Judicial de Tamaulipas se unió al homenaje que rindieron el pasado miércoles 21 de marzo instituciones y sociedad al benemérito de las Américas Benito Pablo Juárez García, en conmemoración del 212 aniversario de su nacimiento en 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca. La explanada del Palacio de Justicia en Ciudad Victoria, sede del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, fue el punto de encuentro en donde se reunieron autoridades representantes de los poderes estatales, instituciones educativas de diferentes niveles, asociaciones liberales y público en general para recordar sus inminentes contribuciones en la consolidación de la formación del Estado mexicano. En ceremonia celebrada en el auditorio del Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo el miércoles 21 de marzo la clausura del Diplomado en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, puesto en marcha el pasado 10 de noviembre a través de la Escuela Judicial de la Judicatura Tamaulipeca. Encabezó dicho acto el magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, quien en su mensaje destacó ampliamente el tema de los derechos humanos dentro de este programa académico. Integraron además el presidium el consejero de la Judicatura, Raúl Robles Caballero, titular de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, así como los profesores del diplomado, magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito, y el maestro Jesús Martínez Banoye, secretario de Estudio y Cuenta del mismo tribunal, a quienes se les hizo entrega de un merecido reconocimiento por su destacada participación docente. Seguimos en Justicia.tv. Hoy nos encontramos con el maestro Jesús Martínez Banoye. Él es secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito Judicial con sede en esta ciudad Victoria, capital del estado, con quien charlaremos sobre el tema en particular de amparo, entre otras cuestiones relacionadas. Maestro Jesús Martínez Banoye, para empezar, ¿qué beneficios generaron a la ciudadanía en general las reformas a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Federal, aquella reforma del 7 de diciembre de 2010 en materia de amparo? Bueno, mire, ciertamente hubo una reforma que se vino a cristalizar propiamente en la nueva ley de amparo vigente a partir del 3 de abril del 2013, en donde, pues ahí ya, sobre todo, en derechos humanos, que se establece cuál es el objeto del juicio de amparo, que es precisamente la protección de los derechos
humanos, contenidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Claro. Acuérdense que los derechos humanos están caracterizados por ciertos lineamientos: indivisibilidad, ¿verdad? Interdependencia, progresividad. Entonces, precisamente, el amparo tiene el objeto de proteger esos derechos humanos. Ahora bien, también surgieron algunos otros instituciones con motivo de esa reforma. En una, se puede decir, en una máxima amplitud, sobre todo en principios como lo es la suplencia de la queja deficiente, donde se trata este principio que es precisamente la obligación del juzgador de analizar el acto reclamado, ¿sí?, aún ante la ausencia de conceptos de violación, tratándose en ciertas materias, en ciertos sujetos de derecho, por ejemplo, tratándose de menores de edad, incapaces, donde ahí la autoridad responsable inclusive tiene la obligación de recabar pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en el expediente. También en materia penal hay una mayor amplitud de protección a la víctima, al inculpado. Anteriormente, conforme a la anterior ley de amparo, únicamente se le daba protección, atendiendo ese principio, al inculpado. Ahora no, también la víctima. También existe esa figura de la suplencia de la queja en favor de los ejidatarios, de los comuneros. ¿Sí? Entonces, siempre, también inclusive tenemos lo relativo a juzgar con perspectiva de género. Tiene que ver el juzgador de amparo, a ver, aquí hay una desigualdad procesal entre las partes, hay que ver a qué se debió, el por qué, y tratar de poner a las partes en un mismo plano de igualdad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí fue una mayor, con la nueva reforma y que se cristalizó en la nueva ley de amparo, sí hubo una máxima amplitud de protección, sobre todo en esos supuestos a la clase trabajadora inclusive, ¿verdad? Muy bien, maestro Jesús Martínez Banoye, el abogado tiene que actualizarse, tiene que estar capacitado en estos temas, aunado a la parte electrónica, es decir, no evitar ese choque cultural, ese miedo a lo nuevo, pero sin embargo y sin duda, sí una capacitación permanente. El tema del amparo es muy importante. Sí, pues es muy importante porque también es necesario que pues, los abogados estén capacitados y actualizados. Porque acuérdense también es que una de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados de circuito, no solamente es emitir sentencias, sino es formar jurisprudencia. Así es. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la interpretación que hacen los órganos judiciales, jurisdiccionales a la ley. En este caso, ¿quiénes son los que integran jurisprudencia? Tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, los plenos de circuito, que fue una de las innovaciones de la nueva ley de amparo, los tribunales colegiados de circuito que emiten jurisprudencia. Entonces, el abogado tiene que estar actualizado totalmente en las reformas, no tanto en las leyes ordinarias, en la ley de amparo, en las reformas constitucionales y en la jurisprudencia. Porque solo así, bueno, van a hacer valer sus derechos, ¿verdad? Si su pretensión es que el tribunal colegiado de circuito o el juzgado de distrito le dicte una sentencia favorable a sus intereses, bueno, pues hay que ver cómo se van a ofrecer las pruebas, en qué términos. Así es. Entonces, sí es muy importante la actualización de los abogados, inclusive pues también de los servidores públicos. Así es. En ese sentido que laboran en órganos jurisdiccionales. Si no, serían cada vez menos abogados, como dice Eduardo Couture, ¿verdad? Sí, así es. Entonces hay que estar actualizados en todos los aspectos. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro Jesús Martínez Banoye, por su tiempo. No, nadie que cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Estuvimos con el maestro Jesús Martínez Banoye, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito Judicial aquí en Ciudad Victoria. Seguimos, esto es Justicia.tv.
Bienvenidas y bienvenidos a Justicia con Enfoque. En este mes recordamos una importante fecha, el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero por qué es importante? El Día Internacional de la Mujer es importante porque conmemora la lucha histórica y en todo el mundo por el reconocimiento de derechos y oportunidades de las mujeres en igualdad de condiciones frente a los hombres, en cuestiones como trabajo, educación, participación política, etc. A pesar de los enormes progresos realizados, las mujeres siguen siendo subrepresentadas en demasiados sectores de la sociedad, lo que limita el progreso y el desarrollo sostenible. En palabras de la UNESCO, la desigualdad limita la creatividad y el talento y ahoga la inclusión y el pluralismo. Esto no solamente daña a las mujeres, sino que debilita también a la sociedad. El Día Internacional de la Mujer es un llamado a la unidad, un día para conmemorar la lucha, celebrar los avances y para reflexionar sobre los retos aún pendientes. Recuerda, la igualdad es un derecho y hacerlo posible es responsabilidad de todos. Y así llegamos a la conclusión de una entrega más de este informativo que lleva por nombre Justicia.tv, donde también le dimos cuenta de la celebración del Informe de Labores 2017 como parte de la gestión judicial del magistrado presidente Horacio Ortiz Renán, donde se dieron a conocer los logros y avances alcanzados en los terrenos administrativo y jurisdiccional para beneficio de la población tamaulipeca. Mi nombre es Alejandro Cancino. Hasta la próxima.